decía, aparte de las tres formas normales, que son las de Cot, posteriormente algunos seguidores de Cot visualizaron algunos casos especiales o particulares que podrían darse para estas entidades que ya estaban normalizadas para un modelo relacional, con anomalías muy específicas, muy particulares, que podrían mejorar el modelo de alguna manera. Pero eso sí, no son obligatorias, porque lo obligatorio es la tercera forma normal, eso sí. Para que un modelo sea relacional, según la teoría de Cot, debe cumplir con la tercera forma normal. Eso es suficiente. Podrían existir algunas anomalías adicionales y podrían resolverse, pero no es obligatorio para que sea el modelo relacional. Eso siempre y cuando las anomalías sean lo suficientemente, digamos, molestosas, fastidiosas para los sistemas, que causen algún tipo de problemas en las aplicaciones, sobre todo con las que se va a trabajar. Si es que las anomalías se presenten de una manera apreciable y además causan problemas en las aplicaciones, podrían causar algunos problemas, entonces convendría levantar esas anomalías adicionales o esa anomalía adicional en particular que está realizando. Pero si no se presenta en un porcentaje muy alto, si no causa problemas graves en las aplicaciones, entonces mejor lo dejamos así. ¿Por qué? Ahí tiene que aplicar su criterio. Se ha dado cuenta de que cada vez que normaliza, ¿qué sucede con las entidades? Se van partiendo, se van creando más entidades, y mientras más entidades tenga, al final esas entidades se van a convertir en tablas en el diseño final. Ahorita en el diseño lógico son entidades, pero ya cuando pasamos al modelo físico ya se les conoce como tablas, y mientras más tablas tenga un modelo o una base de datos finalmente ya, porque en eso se van a convertir en tablas, mientras más tablas tenga una base de datos, más compleja se vuelve. ¿Por qué? Porque hay que realizar tareas normalmente de consultas, por ejemplo, que no van a ser consultadas o van a ser usadas solamente una tabla. Cuando son consultas complejas, los datos están en diferentes tablas. Hacer una consulta de diferentes tablas causa un pequeño problema en el motor de base de datos, en la búsqueda. Una de las razones casualmente por las cuales se eligió actualmente que las claves primarias sean numéricas, para que esa búsqueda de clave primaria con clave foránea sea más ágil, más rápida, que cuando es con claves primarias y foráneas de tipo carácter, que se puede hacer, claro, pero el motor se demora un poco más. Pero el hecho es que mientras más tablas haya, la búsqueda va a ser más extensa. Es como decir, los datos que voy a buscar solamente están en el CEPS, nada más. Pero ¿qué tal si los datos que voy a buscar están en el CEPS, en la facultad de mecánica, en la facultad de química, en la facultad de minas, en la facultad de petróleo, y están entregadas? Va a tener que ir a cada sitio y sacar los datos para poder hacer un informe final. Me voy a demorar más, ¿no es cierto?, por la búsqueda. Tengo que construir puentes para poder llegar de manera rápida a los otros lugares donde están los datos. Esos puentes son las claves primarias y las claves foráneas. Esos son los famosos joins. Ya lo veremos cuando lleguemos al siguiente curso, que es SQL Server de implementación. Bien, pero o sea, eso es el análisis que tiene que hacer para que tome una solución final, tome una decisión basada en su criterio. Puedo solucionar este problema, pero me voy a causar otro problema, más tarde. Ahora, ¿vale la pena o no vale la pena? Hay que sopesar. ¿Qué tanto afecta esta anomalía, entre comillas, esta nueva anomalía,
o estas nuevas, porque hay masa, estoy mostrando una de ellas nomás, hay más, que podrían darse y qué problemas podrían causar. Y si llega a la conclusión que vale la pena, pues normaliza. Y si no, mejor lo deja así. Por ejemplo, vamos a ver un caso como este. Suponiendo que tenemos una entidad cliente que ya está normalizada hasta la tercera forma normal. O sea, ya es plana, no tiene dependencias parciales, no tiene dependencias transitivas, está normalizada, es relacional. Entonces, todos los atributos de la entidad se identifican plenamente con la clave primaria. O sea, la clave primaria identifica, por ejemplo, el ID del cliente al nombre del cliente, identifica al root del cliente, identifica la dirección del cliente, identifica el teléfono del cliente, identifica el crédito que tiene el cliente. Pero resulta que cuando se desdobla esta entidad para mostrar sus instancias, encontramos un caso especial, digamos. Al desdoblar la entidad y presentarla como lo es, plana, con sus instancias respectivas, se puede representar como una tabla. Tendríamos a la entidad C. El ID cliente, el nombre del cliente, el club del cliente, la dirección del cliente, y el crédito del cliente. Tenemos el cliente 1, el nombre del cliente, el subroot del cliente y dirección del cliente y crédito, por ejemplo, 3.000 soles. El cliente número 2, su nombre, su subroot, su dirección y crédito, no hay nada. El que no haya nada acá significa ausencia de datos y eso se conoce como null. Null no significa cero, null no significa espacio en blanco, simplemente significa no hay datos. 3 está el nombre del cliente, el rol del cliente, dirección del cliente y un crédito, por ejemplo, de 4.500, aprobado, 4, otro cliente, y este no tiene crédito. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Si todos los atributos son identificados por la clave primaria, que esta es la clave primaria, ¿no? Identifica también, o sea, conociendo el cliente, conozco el crédito, pero hay casos en los cuales no hay datos. Entonces, esto se puede representar así, con una dependencia
condicional. O sea, hay algún atributo que en algunas instancias no tiene valores, tiene nulos. Entonces se dice que ese atributo tiene dependencia condicional de la clave primera, porque no identifica siempre, a veces no identifica nada. Entonces el código 2 que identifica en dependencia en crédito, nada, no identifica nada, porque no tiene datos. Entonces a eso se le llama dependencia condicional, porque este atributo, por alguna razón, por alguna regla de negocio, por alguna causa, está condicionada a tener datos. A veces tiene datos, a veces no tiene datos, ¿no? Por eso se le llama dependencia condicional. Bueno, pues la entidad puede quedar ahí, no hay problema, y puede seguirse. Se supone que esto estaba en tercera forma normal. Y entonces, podría trabajarse así. No habría, digamos, una obligatoriedad a eliminar eso. Pero si se analiza más a profundidad, de repente, primer caso, podría darse el caso de que este dato, el campo crédito, intervenga en un algoritmo de alguna aplicación. O sea, las bases de datos tienen tablas y las tablas tienen datos, pero quienes hacen uso de esos datos son las aplicaciones, o sea, los programas que se conectan al servidor. Programas que se han hecho pues, en Java, en C#, en Visual Basic, no sé, para ventas, para marketing, para contabilidad, para etcétera, etcétera, diferentes usuarios de la base de datos. Entonces, algunos usuarios trabajan con los datos y les hacen operaciones, les hacen algún tipo de algoritmo, ¿no? Para presentar un informe, para hacer una tarea o para inclusive modificar a otros datos. Entonces, imagínense que crédito interviene en un algoritmo, ¿no? Donde hay que barrer todos los datos de los créditos de los clientes y se le tiene que aplicar, digamos, un porcentaje para hacer, no sé, algún tipo de operación. Pero hay que multiplicar a crédito por algo. Pero como se tiene que multiplicar a todos los clientes, entonces hay que hacer un bucle, se llama. Dice, desde el primer registro hasta el último registro, multiplicar crédito por tal factor. ¿Ya? Entonces el bucle comienza a barrer registro por registro, dato por dato, y agarra el primero, 3000 por el factor, resultado. Segundo, null por el factor, se rompió el programa. Se quebró, porque el null no se puede multiplicar. O sea, trate de multiplicar un número por un null, no se puede, no está definido el null, pues. No es dato. Entonces, ¿cómo va a multiplicar por algo que no existe? Ahí el programa se rompe. Usted tenía un bucle que tenía que barrer con todo y el programa se rompe. Entonces, el programador en principio va a tener ese problema. Dice, uy, ¿qué pasa? Comienza a tratar de verificar que por qué si su programa, su algoritmo está bien, se rompe, ¿no? Y se quiebra y en un momento le aborta. Pero siempre hay mensajes de error en los controladores de error, ¿no? Y le va a decir, no puedo multiplicar por un valor nulo. Ah, tiene nulo seguro en ese campo. Entonces me malogró mi algoritmo. Va a tener que modificarlo, ¿no? Todo tiene solución. Va a tener que hacer dentro del bucle va a tener que hacer un if. Si es que el valor es null, entonces hacer que ese campo sea igual a 0 en el algoritmo nada más para hacer una multiplicación por 0, digamos. Y eso sí se puede multiplicar. Va a tener que hacer una variante en su programa para que siga funcionando, porque el null me causa problemas, ¿no? Y a veces en consultas también los nulos también caen en problemas, en cierto tipo de consultas. Entonces, digamos que si esto causa problemas que pueden afectar de manera grave, esto no es muy grave de repente, ¿no? Pero de todas maneras hay que solucionar. El algoritmo ya va a tomarse un tiempo en hacer la verificación del if, o sea, es un tiempo más de programación. Ahora depende de cuántos registros haya, ese es el otro causal, ¿no? Si tiene una tabla que tiene pues una cantidad grande de registros y el porcentaje donde se presentan las anomalías es bastante alto, por ejemplo un 40% o 50%, entonces conviene normalizar porque hay un porcentaje alto de incidencias que van a hacer que se retrase el algoritmo. Entonces, para evitar eso, se puede eliminar esa anomalía.
Entonces, pero ten en cuenta eso, la cantidad de veces que se presenta anomalía en porcentaje con respecto al total de incidencias o el total de distancias que tiene la entidad. Y si hay algún proceso que utilice ese valor y ese no cause problemas. Teniendo en cuenta que esos son causales, usted puede tomar la decisión sí, lo voy a eliminar. Y si no, no tiene más que un 5% de incidencias, los algoritmos que lo usan no son muchos y no son muy graves, dejémoslos así. Entonces, pero vamos a ver, ¿qué pasaría si es necesario eliminar esa anomalía? ¿Qué se hace? Bueno, el que hizo esto siguió las mismas pautas de Koch. O sea, no inventó la pólvora, simplemente siguió los mismos pasos de Koch. ¿Qué hacía Koch con las anomalías? La primera, la segunda y la tercera, ¿qué hacía? Las eliminaba, las sacaba nada más. Entonces, hizo esto. A ver, entonces esto lo vamos a dejar así. Y de cliente, acá vamos a poner. Y de cliente, y nombre, ClickRoot, ClickDir. Y la anomalía no la usa, no la saca de ahí, ¿no? De manera que eliminé la dependencia condicional. Pero ahora, ¿qué hago con el atributo o atributos que ya he sacado? Pues no puedo votar, voy a perder datos, ¿no? Entonces, también igual, siguiendo la misma lógica de Koch, ¿qué hacía con las anomalías? Formaba otra entidad. Y para mantener el nexo, llevaba el atributo que identificaba las anomalías, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué atributo identifica esta anomalía? La misma clave primaria. Entonces, me llevo la clave primaria para que identifique a las anomalías en la nueva entidad, ¿no? Entonces, porque esta va a identificar a la anomalía crédito. Identifica acá, así. Pero, al identificarla, se convierte en su clave primaria. Pero antes, ID de cliente ya era clave primaria acá. Al llevarla a otra entidad, se convierte pasa como foránea. Cuando es primaria una entidad y la pasa a otra entidad, se vuelve foránea. Pero además, como este atributo identifica el atributo en esta nueva entidad, esta entidad tiene a la clave primaria a ID de cliente también a su vez. O sea, tenemos un caso muy particular, una clave primaria formada por una foránea. Y no les debe extrañar porque hemos visto casos de primarias formadas por foráneas, solo que en este caso particular, solo una nada más. Y también en el modelo va a pasar algo especial con la cardinalidad. Va a tener así, cliente, y de cliente, y nombre, y grupo, dividir, y la nueva entidad, y de cliente, que es clave foránea, pero que a su vez es clave primaria, donde se encuentra acá el crédito que tiene ese cliente, que tiene los clientes. ¿Cómo es la relación acá? Es identificadora de hecho. Pero acá solamente van a estar los clientes que tienen crédito, ¿no? Si usted revisa, lo partimos otra vez, lo desdoblamos así, y de cliente,
crédito. ¿Qué datos van a ver aquí? ¿Va a estar este cliente 1? Sí, porque tiene crédito. Cliente 1, su crédito. ¿Va a estar el cliente 2? No, porque ese no tiene crédito. ¿Va a estar el cliente 3? Sí, ese sí va a estar. Cliente 3 con 4.500. Y así van a estar aquí los clientes con los valores que le corresponden. Solo los clientes con crédito. Por eso aquí le llamaríamos cliente con crédito o cliente crédito. Solo los clientes que tienen crédito. Y la relación, ¿cómo va a ser? Identificadora, por supuesto, pues es de 1 a 0 o 1. Es que un cliente puede figurar aquí una vez cuando tiene crédito. Y puede, por ejemplo, que no figure un cliente, por ejemplo, el cliente 2, no figura acá porque no tiene crédito. Un cliente 3 sí. Pero un cliente es de todas maneras un cliente y aquí tiene todos sus datos que corresponden. Entonces de 1 a 1. Profesor, ahí la relación es de 1 a 1 o 0, de 1 a 1 y 0. De 1 a 1 o ninguno. O ninguno. O de 1 a ninguno. Voy a pasarles o un ejercicio que adicionalmente está ahí. Voy a pasar este documento. Está, se llama anomalías adicionales. Es un doc que está en esa carpeta compartida de mi máquina, que es la PC raya por 304 raya 01. En mi máquina dice la carpeta compartida. Y el archivo es anomalías adicionales. Es un doc.